soy de Satanás. Y entonces ahí me brincó el... Sí. Entonces, ¿a quién se refiere? Está difícil, ¿no? ¿A quién se referirá? O sea, yo pensaba en el anticristo. Sí, muy bien. Pero el anticristo va a ser como un Jesús, o sea, Dios se hizo hombre y habitó un cuerpo humano. Ajá. Y Satanás se va a habitar desde que nazca, o sea, porque Jesús siempre supo que era Dios. O sea, no fue poseído por Dios, siempre fue Dios. ¿Y Satanás va a hacer lo mismo? O sea, ahí fue donde no entendí si Satanás va a tomar un cuerpo humano, o ya tomó, vamos, pero... No. De hecho, el anticristo es poseído hasta la mitad de la tribulación. ¿Ok? No, lo que pasa es que tu pregunta es más profunda, Charlie. O sea, porque sí, o sea, ¿cómo te diré? Lo que pasa es que cuando tú dices, bueno, ¿cuál es la descendencia de Satanás? ¿Sí? ¿Cuál es la descendencia de Satanás? Obviamente se refiere a lo que dice Efesios 6, ¿no? Principados, potestades, sus huestes espirituales de maldad, pero va más allá, y es que hasta cierto punto, ¿cómo les diré? Se está refiriendo en general a todo el sistema maligno del mundo. Antes de Cristo, ¿de quién somos hijos? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿se acuerdan? Cuando llama a Pablo, ya ven que Pablo lo cuenta en su testimonio y dice que Dios lo llama, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poderío, de la potestad de Satanás a Dios. O sea, por eso vivimos siempre, como les diré, en una constante lucha con el mundo y contra nosotros mismos. Pero además nuestro campo misionero es hasta cierto punto nuestros enemigos. ¿Sí me explicó? Piensen en un político corrupto, en un narcotraficante, en un médico que se dedica a hacer abortos. ¿Sí me explicó? Por un lado son enemigos de Dios, pero por el otro lado los tenemos que ganar. Sí. El cristiano, o sea, en esa enemistad, en ese choque, en esa guerra, nosotros ¿cómo libramos la batalla? No la libramos como la yihad islámica. ¿Sí? Como dicen, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Las que levantamos contra el conocimiento de Dios. O sea, sí es buena, es muy profunda tu pregunta, Charlie. O sea, sí, o sea, el diablo tiene descendencia. Bueno, pues tiene todo un equipo de demonios. Arrastró la tercera parte de las estrellas, dice Apocalipsis 12, ¿no? La tercera parte de los ángeles. Pero la verdad es que nunca lo había pensado. Pero sí. Pero no como descendencia. O sea, los arrastró como ahora sí que se fueron con él, claro, como allegados, pero no como descendencia. Sí. O sea, a mí me brincó eso de... Sí. O sea, sí. Sí, antes de la conversión somos descendencia. Somos descendencia y lo mostramos a diestra y siniestra, ¿están de acuerdo? O sea, no ocultamos la paternidad. Pero sí. Ajá, sí lo quieres ver, Mario. Podría ser. Sí. Pero sí, no negamos la paternidad, ¿están de acuerdo? No negamos la paternidad. Por eso dice, ¿cómo dice Romanos 3? Sepulcro abierto es su garganta, ¿no? Cuando abrimos la boca, se abre la tumba. ¿Y qué pasa cuando abrimos la tumba? Sí, salen los gases venenosos. Bueno, sí, para que vean, o sea, cuando nos volvemos de nuestros malos caminos a Cristo, pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo, a la luz admirable, dice Colosenses. Bueno, sí, alguien quería... Sí, Víctor. ¿Por qué Eliseo usa esta expresión cuando Elías es arrebatado? Carro de Israel y su gente de Israel. Sí. Y después lo vuelve a usar el rey Joás, creo que es más adelante en el capítulo 13, cuando habla con Eliseo. Él vuelve a usar esta expresión. Igual le dice, Padre mío, Carro de Israel y su gente de Israel. Bueno, miren, cuando a mí me fascina esa expresión, y cuando oro o cuando estoy en estrés se la copio a Eliseo, ¿sí?
¿Por qué? Porque al final del día yo creo que todos nos damos cuenta de nuestra humana debilidad. Y aquí ya ven que le dicen a Eliseo, oye, ¿sabes que hoy te van a quitar a tu maestro? Entonces dice, sí, pero yo soy el que sigue, ¿no? Y Eliseo es como les diré, como Josué, como el prototipo del discípulo, ¿no? Que está ahí pegado aprendiendo. Y si se acuerdan, Eliseo hace más milagros que Elías. Y hasta cierto punto Eliseo es visto como un tipo más sobrio, la gente lo quiere, le hace su cuarto, ¿se acuerdan? Puede, al igual que su maestro, también resucita a un muerto. Como Jesús reparte el pan, ¿se acuerdan? Eliseo hace muchos milagros, además la gente lo tiene bien. Y cuando la gente lo insulta a agua, ¿se acuerdan que le hacía falta, ¿cómo se llama? Maevans, al pobre de Eliseo, era calvo, y entonces ya se burlan de él, y Dios le hace justicia muy fuerte. Pero esta expresión es simplemente, Eliseo está maravillado del poder de Dios. ¿Sí me explicó? Por eso es que él hace esta expresión, ¿sí? Acuérdense que Elías no muere, se lo lleva a Dios. Y además este pasaje es así como que lo toman Jaime Maussan y todos, no, ya ven, vinieron los ovnis y se lo llevaron, ¿no? Pero sí, o sea, como les diré, es un reconocimiento al poder de Dios. Ajá. Oye, ¿vas a hacer otra pregunta? Sí, sí. Josías fue un rey que se convirtió en Dios, que buscó a Dios con todo su corazón. Sí. Pero al final antes de que lo mataran, ¿por qué Dios permitió que lo matara este faraón? Porque dice que sube contra él, pero le dice, yo no vengo en tu contra, vengo en contra de otras Sí. personas, ¿no? Y dice, Dios me dijo que viniera, ¿no? O sea, dice Sí. faraón. Sí, no le creyó y ahí, pues sí, o sea, como que aparentemente hay necedad de parte de Josías. Acuérdense que Josías es vamos a decir, el último de los reyes justos. Ajá. Y realmente aquí se está cumpliendo la palabra de Isaías cuando le dice a Ezequías, ¿se acuerdan? Oye, van a venir los babilonios a quien tú les enseñaste todo esto, que estuvo mal, el que abre mucho la puerta a carrera de destrucción, ¿se acuerdan? Y dice Ezequías, bueno, por lo menos haya paz durante mi reino, ¿no? Por eso es que muere Josías joven. O sea, Dios dice, hasta aquí, señores, y se va a derramar el juicio. O sea, ya el juicio ya tenía que... Ajá. Y entonces ya se lo trae, hasta cierto punto le hace un favor, y luego ya viene lo peor. Y luego ya viene lo peor. Luego ya viene la predicación de Jeremías, etcétera, la conquista, y se acabó. Y de ahí empieza el tiempo de los gentiles que todavía no termina. ¿Sí? Israel sufriendo. Bueno, vienen muy profundos, qué bueno, me da mucho gusto. Ajá, sí, Elliot. Hay un pasaje en Ezequiel Sí, que habla del día de Satanás sí, y habla de unas piedras, ¿no? De Sí. 12 piedras. a ver, ¿en dónde ahí qué es? ¿28 o qué? Elliot, ¿en dónde lo leíste? Sí, me habla del rey de Tito, Ajá, sí. 28, 13. Sí, Las piedras tienen algún significado. sí, si se fijan son digo, no sé si coincidan todas con las que menciona Apocalipsis 21, ajá, pero sí, o sea, ahí Satanás se andaba paseando en el huerto de Dios, ahí con Dios anduvo, ¿sí? O sea, qué tan hermoso es Satanás, qué tan imponente es que muchos ángeles cuando lo veían hacer su revolución, se le unieron, ¿sí? Pero sí, o sea, es una referencia al cielo, es una referencia al cielo. Pues Isaías 14 y Ezequiel 28 describen la caída, ¿sí? La caída de Satanás. Sí, no sé si una por una, pero te vamos a dejar tarea que cuentes tú los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén y estos 12 y nos dices si son los mismos, ¿ok? Según yo sí son exactamente los mismos. ¿Son 12? Bueno, ok, entonces ya saben, él tiene tarea para el próximo domingo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Ajá, sí, justo. Oye, Charlie, ¿por qué es que hay 4 evangelios? Porque, por ejemplo, a mí me llama más la atención ese de Juan.
van dirigidos a distintas personas o si los cuatro personas que lo escribieron son judíos o Los cuatro justo. sí, pero van, o sea, se dirigen hacia el mismo grupo de personas. ¿Por qué se Bueno, sí y no. ¿Se dirigen al mismo grupo de personas? Sí y no. Sí, porque vamos, los evangelios son universales, ¿sí me explico? O sea, están dirigidos a todos, pero cada uno muestra una faceta diferente del Mesías. ¿Ok? Mateo, ¿a quién creen que está dirigido? A los judíos. A los judíos, ¿sí? Y se cumplió la palabra dicha, ¿se acuerdan? Y así se cumplió constantemente. Entonces, Mateo presenta al Mesías de Israel. ¿Ok? Marcos, ¿a quién presenta? Entonces, Mateo es un evangelio dirigido principalmente a judíos. Si ustedes le dicen a un judío que lea el Nuevo Testamento, bueno, le pueden recomendar que empiece por Mateo. ¿Ok? No se le va a hacer. Cuando nosotros los gentiles empezamos con una genealogía, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? Arfaxad engendró a Abraham, Abraham engendró y lo tiramos. Para un judío que conozca las escrituras, esto de las genealogías se le hace bastante lógico, además muy común. Marcos está escrito para nosotros, para los gentiles, ¿okay? Para los romanos. Presenta a Jesús como el siervo, sin genealogía, ¿okay? Principio del Evangelio de Jesucristo, bla, bla, bla. Y empieza con Juan el Bautista y de ahí se arranca, ¿okay? Muchos milagros y muchos pleitos con los religiosos. ¿Ok? Lucas, ¿a quién presenta? Lucas presenta al rey. Mucho detalle, ¿ok? Lucas es un médico y le interesan los detalles, ¿ok? Es una carta escrita a un tipo que ama a Dios, Teos, Dios, Filos, amor, ¿ok? Teófilo, tú que amas a Dios, te quiero presentar al rey. ¿Y Juan a quién presenta? ¿Mandé? A Jesús como Dios, exactamente. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. ¿Se acuerdan que le dice Moisés a Dios? Oye, Dios, ¿quién les digo que me mandó? Les dices que te envió, yo soy. Entonces él llegaba y decía, yo soy, me envió. Yo soy el que soy, me envió. Yahvé. ¿Ok? Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces toma unas piedras porque le dicen, te haces igual a Dios. Entonces Juan presenta al Mesías como Dios. ¿Ok? El único que puede decir que el pecado del hombre está perdonado, ¿quién es? Es Dios. ¿Y dónde lo dijo? En la cruz, consumatum est. ¿Ok? Por eso es que tenemos 4 evangelios, porque presentan las 4 facetas, vamos a decir, del Mesías, como siervo, como Dios, como rey y como el Mesías Salvador, ¿ok? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Ajá, sí. Pero a mí, en Éxodo, bueno, ves que están las plagas, Sí. Cada vez que hay una, Jehová dice que va a endurecer el corazón del faraón. Sí. ¿Con qué fin lo hace? Para mostrar en él su poder, o sea, para enseñarle a Egipto que sus dioses todos son falsos. ¿Ok? ¿En qué confías, Egipto? Pues confío en mi lana, confío en mi ejército, te lo destruyo. Confío en mis grandes cosechas, te lo destruyo. Confío en el Nilo, en mis recursos naturales, te lo vuelvo sangre. ¿Sí me explicó? ¿Confías en qué? No, pues en mis magos, en mis religiones. Para que veas que son inútiles, hago del polvo piojos. Para que veas que tú no puedes dar vida. ¿Sí me explicó? Haga que llegan Janes y Jambres y le dicen a Faraón, dedo de Dios es este. Entonces fue mostrando su poder sobre los egipcios y al mismo tiempo le está diciendo a Israel, no seas tonto, yo soy tu Dios, no vayas a confiar en esto. ¿Y qué hicieron saliendo? Su becerro era uno de los dioses de Egipto. ¿Se identifican? No, yo voy a confiar en Dios. Te para el poli, aquí hay una lana, poli. No, Dios dice, no. ¿Sí me explico? Tienes que decir una verdad, pero no, la verdad es demasiado dura, tengo que mentir. ¿Sí? Así somos muchas veces, queremos conformarnos al mundo. Entonces era una lección para ambos, tanto para el mundo, que dejara a sus dioses falsos, como para Israel, que confiaran en el Dios verdadero. Ni uno ni otro. ¿Sí? Los egipcios salen, se mueren ahogados, y los otros en el desierto se la viven haciendo osos. ¿Sí? O sea que esto es la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, ok, entonces vamos a ya, nos falta poquito para terminar con esto del dominio propio. Aquí nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe cómo le llaman los gringos a estos? ¿Eh?
¿Cómo se dice esto en inglés? Sofá. Couch. Y esto, potato. Ajá. Una papa de sillón. ¿Ok? Nosotros le llamaríamos en el siglo XXI un guerrero de oración. Ay, voy a orar por mi iglesia. Bueno, pero a ver cómo quedó el fútbol. Ajá. Y bueno, mañana será otro día. ¿Sí? Entonces aquí nos quedamos. Para efectos del dominio propio hay que cuidar nuestro cráneo. Pero bueno, ya les voy a dejar de dar ejemplos y etcétera acerca del dominio propio. Yo creo que todos luchamos con nosotros mismos. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cómo revierto esta tendencia al mal que nos caracteriza? ¿Cuál fue el éxito de David? ¿Se acuerdan? Bueno, la Biblia, la escritura pasa del cerebro acá, ¿ok? Pero primero tiene que pasar por acá. Acá la procesamos y sabemos la Biblia, pero la Biblia no sirve saberla, tiene que pasar acá. Y David dice, en mi corazón los he guardado. ¿Cómo pasa del cerebro al corazón la Biblia? ¿Quién me puede decir? Por medio del Espíritu. Sí, el Espíritu es el que nos enseña la Biblia. ¿Se acuerdan? La Biblia es un libro que está en chino antes de tener el Espíritu Santo, por eso no la entendemos. Por eso habla de guerras, de ciegos, de leprosos, que no tienen nada que ver con nuestra realidad. ¿Ok? Hasta el día que recibes el Espíritu. Y entonces, cuando recibes el Espíritu, cuando te arrepientes y Cristo entra en tu corazón, Cristo te la traduce. Pero más allá, ¿cómo le haces para que la Biblia pase de tu cráneo a tu corazón? Sí, obedeciéndola, eso es muy bien. Pero quiero ir más profundo. ¿Creyéndole? ¿Mandé? ¿Creyéndole? Sí. No, bueno, más bien es una consecuencia. Acuérdense, ahorita vamos a ver cómo desarrollamos el dominio propio. El dominio propio es un fruto, ¿se acuerdan? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y os daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra y haré que andéis en mis estatutos. El hombre no se puede portar bien. Tienes que creer, ¿no, Carlos? Tienes que creer que es verdad, ¿no? Sí. Miren, finalmente cuando tomamos la Biblia y la leemos es porque creemos que es verdad. Cuando le invertimos tiempo es porque creemos que es verdad, pero ¿cómo les diré? Los alimentos, ¿cómo los asimilas? A través de la digestión. ¿Cuál sería la digestión espiritual? Aceptarse uno. La divinidad. No, yo todavía no lo logro, Mayolo, pero bueno, lo estoy intentando. No es cuando la entiendes y la llevas a práctica. ¿Cómo la entiendes justo? Leyendo, ¿no? Meditándolo. Miren, la meditación es tan importante que hoy está de moda. ¿Sí? Los actores de Hollywood gastan millones, van con su gurú y hacen puras idiotes y los ponen a meditar, ¿están de acuerdo? Se van al Tíbet a meditar. Nosotros no necesitamos ir a meditar al Tíbet. Dice uno de los salmos, dulce será mi meditación en él. Para que la Biblia pase de aquí a acá, la tienes que meditar. ¿Ok? Entonces les voy a dar muchos tips acerca de cómo desarrollar que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Ese sería el primero y no es el más importante. Ahorita vamos a ver el más importante. Pero ok, si tú quieres cambiar tu vida, vas a tener que cambiar necesariamente el orden de tus prioridades. Y tu prioridad número uno en tu vida va a ser leer la Biblia. No hay otra forma. No hay otra forma de avanzar en la vida cristiana que si tú no tomas media hora, 45 minutos diarios y te pones a leer la Biblia y te desenchufas del planeta. ¿Ok? Miren, si ustedes le dedican 45 minutos, te quedan 23 horas y 15 minutos para preocuparte. Aprovecha tus otras 23 horas para preocuparte. Nada más 45 minutos, no te preocupes. ¿Sí? Desenchúfate de tu vida. ¿Para qué? Para que la Biblia pase de tu mente a tu corazón. ¿Ok? ¿Qué implica también? Para que tú puedas meditar un pasaje, muchas veces la única forma que lo vas a lograr es memorizándolo. Memoricen las escrituras. ¿Okay? Imagínense que los fariseos se aprendían, muchos de ellos, el Pentateuco. O sea, nosotros batallamos con Juan 3:17, ya después de Juan 3:16, ¿están de acuerdo? Ok. Orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan qué dice Jesús después? El espíritu
La verdad está ahí. A la verdad está dispuesto. Cuando tú conoces a Cristo ya te quieres portar bien, estás de acuerdo, el pecado ya te sabe feo, ¿por qué seguimos cayendo? ¿Y qué dice Jesús? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces Jesús le dice ahí en el huerto de Getsemaní a los discípulos, oren para que no vayan a fallar. ¿Oraron? No, Pedro tiene sus pepinos en los ojos, ¿cómo va a tomar posesión mañana con ojeras? ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús llega y les dice, ¿ni una hora pudieron velar? Y estos, ay, perdón maestro, pues es que mañana es la toma de posesión, mañana es la Pascua, Señor. Tú eres el Mesías, ¿no? Y entonces Jesús les dice, señores, hubieran tenido que orar, ahora nomás van a ser osos. En ese instante llegan los alguaciles del templo y Pedro saca la espada, empieza a agarrarse a trancazos, los otros salen por piernas, Marcos sale encuerado, ¿se acuerdan? ¿Por qué? No oraron. ¿Ok? Tú recibes la información de la palabra de Dios, así es como Dios te habla. ¿Y cómo le hablas tú a Dios? Orando. Acuérdense, no se trata de repetir. No se trata de estar ahí, como decía Jesús, llorando no se vanas repeticiones, como los gentiles, ¿sí? Que creen que por su vana repetición serán escuchados. ¿Ok? Bueno, les pongo este ejemplo. Es mucho más fácil para las personas suicidarse, tomar la decisión de suicidarse cuando tienen una pistola. ¿Ok? Dice la Biblia, ¿qué versículos aquí les estoy poniendo? No presentéis vuestros miembros como instrumentos. A ver, váyanse a Romanos al capítulo 6. ¿Ok? Y todavía no llego a lo más importante para el desarrollo del dominio propio. Y cuando se los diga, se van a sorprender. Y cuando se los diga, no les va a gustar. A mí tampoco. ¿Qué les dije? Romanos 6, ¿verdad? Ok, 6:11. Ahí está. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ok? Dice que no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes íbamos al antro, a la cantina, a todos los lugares, lo que ustedes quieran, pero nuestra disposición era presentar nuestros miembros al pecado. Dice Dios, ¿quieres cambiar? Ya no te acerques a eso. ¿Se acuerdan del bombero, de la película del bombero, que tiene conflicto con la pornografía y un día lo cacha a la esposa? ¿Qué hizo el cuate? ¿Se acuerdan? Tira la computadora. ¿Ok? Cuando yo me convertí, yo como cualquier otro incrédulo, pensaba que la vida tenía muchísimas cosas que ofrecer, ¿ok? Pensaba que era una buena carrera, que usted era un gran abogado, lo que ustedes quieran. No tienes paz, ¿se acuerdan? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, ¿se acuerdan ahí Isaías? Cuyas aguas arrojan solamente fango y lodo. Obviamente no tenía paz. ¿Y cómo me dormía? En aquel entonces no había TV directo todas las noches. Entonces ya que me despertaba en la madrugada con la tele prendida, ya nada más estaba el tss, ¿se acuerdan? Con los colores. Pero ya me había logrado dormir. Yo nunca me dormía sin la tele prendida. ¿Por qué? Porque apagar la tele implica ¿qué en las noches? Implica pensar. Y cuando estás huyendo de Dios, pensar no es algo agradable, ¿sí? Entonces cuando me convierto, hay un versículo ahí en uno de los salmos que me generó una convicción terrible que dice, aún en la noche me enseña tu espíritu, ¿se acuerdan? Y entonces pues dije, voy a apagar la tele, pero mi fuerza de voluntad no me da, mi dominio propio todavía no iba tan lejos como para apagar la tele en las noches. ¿Qué es lo que hice? Corté el cable. Les confieso, muchas noches estaba yo intentando arreglar los cables, soy pésimo electricista, entonces nunca logré conectar otra vez la tele. Me acuerdo que mi muchacha entraba a aspirar y lo primero que hacía era prender la tele y un día la veo hurgando atrás de la tele y se encuentra el cable roto. ¿Sí? Y entonces me dice, ¿qué hiciste? Y le digo, no tenía yo otra forma de controlar mis instintos más que... Sí, porque la tele es increíble, ¿están de acuerdo?
te desenchufan. Ya no pienses, buen hombre. Mejor ve qué vas a salir a comprar mañana, qué vas a hacer con tu sueldo. Aquí están todas estas opciones con las que te bombardeo. Todo es hermoso, todos son guapos en las telenovelas, todo es lindo, todo es amor, todo es... Obviamente, por eso, entre más tele ve una persona, más infeliz es. Porque compara su vida con lo que le presenta la tele y dice, oye, yo no tengo la vida que me promete la tele. Y Dios dice, nadie la tiene. Bueno, ok, le seguimos con los consejos. Finalmente, y miren, vamos a pensar, cuando tú te tienes que frenar a ti mismo, cuando se trata de dominio propio, al final, miren, todo es una cuestión de qué. ¿Cuál fue el dilema de Eva? Dilema viene de dos palabras, tema y dos temas. ¿Cuál fue el dilema? O sea, cuando el diablo habla con ella, ella tiene que tomar una decisión entre qué y qué. Entre Dios y Dios. Exactamente, eso es todo. ¿Le creo a Dios o le creo a Satanás? Según Satanás, Dios está reservando la felicidad. Dios es un tipo mala onda que no quiere que comamos porque vamos a ser igual que Él. Y por el otro lado, Dios me la cantó. El día que de Él comas, ciertamente morirás. Y el diablo, ¿qué le dice? No morirás. Tú no vas a ser adicto, tú no vas a abortar, tú no te vas a volver borracho, lo que ustedes quieran. Todos lo escuchamos en algún punto de nuestra vida. Todos los días lo escuchamos. No morirás, no morirás, no pasa nada, no pasa nada. Hazlo, hazlo, hazlo. Y ella tuvo que decidir entre qué. ¿Le creo a Dios o le creo al diablo? Todos los días de nuestra vida tomamos miles de decisiones y muchas de ellas irrelevantes. Comer un mango, durazno, lo que sea. Pero muchas veces es, ¿le creeré a Dios que Dios tiene algo mejor para mí? ¿O me quedo con lo que el mundo me ofrece? ¿A quién le acabó creyendo? Ok, a ver, váyanse. ¿O alguien se lo sabe de memoria? Y el oír por la palabra de Dios. Al final del día, cuando tú le crees a Dios, tú le crees por fe, le tienes confianza. Si Eva le hubiera dicho a Satanás, ¿sabes qué? Mira, súper atractivo lo que me estás presentando, la verdad sea igual que Dios, es un buen anzuelo, pero yo le voy a creer a Dios. Hubiera sido una decisión de fe. Y si se fijan, la Biblia está llena de personas que vivieron por fe, que racionalmente sus decisiones eran ridículas, pero espiritualmente eran las correctas. Noé no es un loco que porque le cree a Dios anda construyendo un barco. Dice Génesis 2:5 que nunca había llovido, y cuando les dice es que va a caer un aguacerote, ¿cómo se pitorrea de él? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestra fe para que cuando tengamos que tomar las decisiones fuertes, tomemos las correctas? No hay otra forma. Tienes que leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Alguien lo tiene? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente dice, yo tengo mucha fe y nunca abre la Biblia. Eso es una mentira, no puede ser. Es que yo tengo una fe bárbara y Dios dice, no necesito las fe bárbaras, no necesito la gran fe, necesito los granos de mostaza fundados en la palabra de Dios, punto. Ok, váyanse ahora sí a Jeremías 23, 18 y 22. Todos estos son, ¿cómo les diré?, requisitos para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, ok, para que no andemos sucumbiendo ante el pecado. No son los más importantes. Y alguien podrá decir, ¿a poco, Charlie, hay uno más importante que leer la Biblia? Sí, desgraciadamente. Digamos que ahorita le estoy dando el segundo más importante, pero de nada sirve lo que estamos viendo si no llevamos a cabo el más importante. Ahí está en Jeremías 23, 18. Este es un versículo precioso. ¿Ok? Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿De qué está hablando Jeremías? De tu rato a solas con Dios. Cuando entras en el secreto de Jehová. Cuando te desconectas del resto del planeta, te juntas con Dios. Y ahí sí empiezas
a recibir toda la construcción de parte de Dios en tu vida. ¿Ok? Y Dios empieza a construir y empieza a iluminar nuestras tinieblas. Se llama el secreto de Jehová. Es entre tú y Él. Este es el tiempo en donde Dios va a empezar a apretar los tornillos, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y alguien podrá pensar, ¿hay algo más importante que estar en el secreto de Jehová? Fíjense la importancia de estar en el secreto de Jehová. ¿Qué les dije? Versículo 22. Está hablando de los profetas y dice Dios ahí, Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice Dios que si los profetas hubieran estado pasando tiempo con la escritura, otro gallo le hubiera cantado a Israel. Pero como desde los líderes no leían la Biblia, bueno, pues estaban hechos. ¿Ok? Entonces estos cuates salían a aventar choros psicológicos o motivacionales o lo que ustedes quieran, y esto no nutre al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios hizo lo que se le pegó la gana hasta que finalmente los arrasaron. Bueno, ok. Cuando no andamos en el secreto de Dios, cuando no estamos llevando una vida espiritual, caemos en uno de estos dos extremos, que al final del día es lo mismo. O nos volvemos mundanos, y entonces somos cristianos de tele, de antro, de lo que ustedes quieran, de albur, o nos volvemos la otra cara de la moneda, legalistas. No puedes, no toques, no puedes jugar fútbol, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. A ver, váyanse a la carta a los Gálatas, al capítulo 5. ¿Les ha tocado alguna vez un exhortador anónimo? Estoy orando por ti porque estás pésimo. ¿Sí me explico? Ni siquiera te conozco, no te estoy exhortando. ¿Ok? Tú no puedes exhortar a una persona con la que no tienes una relación. ¿Ok? Fíjense, los cristianos nos movemos en una línea muy delgada. ¿Ok? Dios te dice que hagas las cosas bien, pero no que te vuelvas perfeccionista. ¿Sí me explico? Dios te dice que seas misericordioso, pero que no participes de los pecados ajenos. O sea, ¿sí se entiende esto? O sea, andamos en una línea siempre muy delgada y la única forma de caminarla es pasando todos los días tiempo con Dios, porque si no caemos en alguno de los dos extremos y entre estos siempre nos estamos moviendo. O le andamos diciendo a las personas que ni siquiera puedan comer tacos al pastor, o les decimos trágate las 12 docenas, al fin todo me es lícito. ¿Sí me explico? Entonces, ahí están en Gálatas 5, 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Okay? Dios nos llamó a libertad. Ni a uno ni otro. ¿Ok? Ok. Bueno. Versículo 13 ahí mismo. 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Ok? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Apréndanse Gálatas 5:13 porque es lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo. Entonces, no somos unos legalistas que no toques, no manejes. ¿Sí me explico? No gustes, no esto, no el otro, no todo eso, no. ¿Sí se entiende? Porque a libertad fuimos llamados, pero no usemos esa libertad entonces como, bueno, entonces me vuelvo mundano. Ni acá, que eran lo que se había vuelto los Gálatas, pero tampoco mundanos como Corintios. ¿Sí me explico? Bueno, ¿se acuerdan? ¿Sufres ahora o sufres después? A ver, vamos a ver dos posibles resultados. Váyanse a Proverbios 5. ¿Okay? Y me estoy yendo rápido porque ya quiero llegar a donde quiero llegar. ¿Okay? Al final del día vamos a obtener dos resultados en nuestra vida. Salomón era el hombre más inteligente sobre la tierra, pero desgraciadamente un cráneo rápido no sustituye la obediencia, ¿sí? Y no sustituye la fe. Que hasta cierto punto fe y obediencia
son sinónimos para Dios, porque obedecemos, porque le creemos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que Salomón pudo haber tenido el harem que quisiera? O sea, los reyes tenían harems. Era una especie de mexicanos, pero en el pasado, ¿sí? Además, eso sí, las mantenían a todas. Bueno, ¿por qué se anda casando con las extranjeras? ¿Se acuerdan? Para hacer vínculos políticos. Exactamente, exactamente. Oye, Salomón, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Shlomo. Ah, qué interesante. ¿Y de dónde viene la raíz de tu nombre? De Shalom, de paz. Dios dijo que yo soy el pacífico. Mi jefe se puso a todos manotas, ya nadie se avienta un tiro conmigo. Entonces, ¿quién te trae la paz, Salomón? No me la trae Dios, pero si Dios falla, bueno, lo bueno que ya me casé con la hija de Faraón, y ya me casé con la hija del rey de Amón, y ya me casé, entonces este señor se casaba con puras extranjeras, a sabiendas de que estaba prohibido. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque no le cree a Dios. Entonces, acuérdense, Dios dice, no me interesan tus sesos, me interesa tu confianza. Y nuestros sesos nos los va arreglando Dios, El caso es que Salomón le escribe esto a su hijo, de mis capítulos favoritos de la Biblia, y hagan de cuenta que, quién sabe cuántos años tenga aquí Roboam y los hijos de Salomón, pero me los imagino desde chiquitos así hasta grandes, diciéndole, ahora pues hijos, oye, hijo mío, está atento a mi sabiduría, ahí están, Proverbios 5. Ok, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y aquí está lo importante, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Si nosotros no nos refrenamos, si nosotros no ejercemos el control sobre nuestra vida, este es el final de la película. Vamos a terminar nuestra vida y vamos a voltear, igual que Proverbios 5, y vamos a decir, en casi todo mal estado, destruí mi vida, destruí mi familia, destruí los lazos con mis hijos, con mis cónyuges, todo destruí. Eso es lo que sucede cuando no tenemos control de nosotros mismos. Ahora que estaba que estaba meditando en esto del dominio propio, el jueves me tocó dar el estudio ahí con los jóvenes y les di el mismo estudio del dominio propio. Llego a mi casa meditando en la importancia de que los jóvenes puedan frenarse, de que todos los cristianos podamos frenarnos, o sea, que no seamos unos histéricos, ¿cómo les diré? O que andemos viendo pornografía o mintiendo, sino que realmente, ¿cómo les diré? Seamos un testimonio para el mundo. Entonces llego a mi casa y estoy meditando y veo un documental sobre la anorexia. Y entonces me pongo a pensar así, todas estas muchachas a una la hacen comer y ella dice, la entrevistan y le dice, ¿qué sientes cuando te forzan a comer? Dice, siento que estoy envenenando mi cuerpo. Una pobre muchacha calavérica. Es ausencia de dominio propio. Oye, pues, no quieres engordar, pues, está bien, qué bueno. Puedes llevar una dieta, pero implica, así me explico, que tú tengas dominio sobre tu vida. Y entonces están entrevistando, eran niñas suecas y las están entrevistando, y casi todas dicen, ¿cuándo empezaste con la anorexia? Dice, cuando mis papás se divorciaron. Las familias destruidas, ¿y destruidas por qué? Porque los seres humanos no nos frenamos. Y el sufrimiento, todas estas niñas, y yo pensando en mi interior, Cristo las puede rescatar, Cristo las puede rescatar. Yo me acuerdo de una muchacha hace muchos años, le doy gracias a Dios que ella sigue constante en el Señor.
fiel en la iglesia, todo lo que ustedes quieran, me decía, me quedo sola en mi casa y no me puedo contener. O sea, se van mis papás y voy a la cena, voy al refrigerador, me atasco y vomito y no me puedo detener. Ustedes la hubieran visto hace años, igual, su rostro demacrado, hecha pedazos. Y hoy tú la ves, una persona en un peso normal, gozosa. Bueno, a ver, váyanse a Daniel 12:3. Este puede ser el otro fin. Crédito o contado. ¿Quieres sufrir hoy o quieres sufrir mañana? Podemos destruir nuestra vida. Tu vida está delante de ti. Dice el Cantar de los Cantares: mi viña está delante de mí, y tú la puedes sembrar bien o la puedes secar. Este puede ser el fin de tu vida. Daniel 12:3. Pues vas a tener que meter los frenos. Nunca vas a ver el Ferrari, el Lamborghini, el Carrazo sin unos frenos de este pelo. ¿Te imaginas que te regalaran un coche de 12 cilindros sin frenos o frenos de tambor? Pues te vas a matar en la primera curva. Dios te regala un nuevo corazón, pero el nuevo corazón también incluye freno. Ok, a ver, ¿quién lo tiene? A ver, ¿quién lo lee? 12:3, a ver, justo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ok. Hay de dos, dice la Biblia. O terminas Proverbios 5 diciendo en casi todo mal estuve, o terminas como Daniel 12:3, brillando como las estrellas a perpetua eternidad. Esos son los dos caminos. Ok. Bueno, al final del día, escribe Salomón, y él lo vivió en carne propia, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y cuando nosotros no tenemos control sobre nuestra vida, así nos ve Dios, como una ciudad total y perfectamente derribada. Bueno, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el factor más importante para que una persona desarrolle dominio propio? ¿Cuál pensarían? El carácter, sí, pero ¿cómo desarrollamos el carácter? ¿Vale? Si tú le dices, te dice una persona, hijo, ya no aguanto mi vida, ¿qué puedo hacer? Y la persona es cristiana, estoy fallando mucho, ¿qué le dirías? ¿Qué tiene que hacer? Orar, claro, le diríamos orar. Orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ora. ¿Qué otra cosa? Lee la Biblia. La ley hace sabio al sencillo, dice Salmo 19. La escritura tiene poder para sobreedificaros, les dice Pablo a los líderes de Éfeso, ahí en las playas de Mileto. ¿Qué otra cosa? Creer. Ok, acuérdense que la creencia viene por pasar tiempo con la propia escritura, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Meditar, muy bien. Obedecer. Obedece, bueno, pero es lo que no puede, mi Charlie. Entonces, si le dices, no puedo obedecer y tú le dices, obedece, mejor dale un látigo para que se flagele. Memorizar, importantísimo. Tienes que limpiar tu cráneo. ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan del anuncio de Bonafont que sale toda la porquería del vaso? Eso es memorizar. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Puntos suspensivos, ¿fuera de qué? Bueno, claro, fuera de Cristo, olvídese. ¿Fuera de qué? De nosotros. De actuar. Fíjense cómo nos tardamos. Hace 2000 años nadie lo hubiera dudado, todo el mundo. Es más, ni siquiera hubieran empezado por memorizar. ¿Cuál es la gravedad del hijo pródigo? ¿Por qué se inmolan los fariseos cuando escuchan el mensaje del maestro? Eso es lo que queremos, ¿están de acuerdo? Pero cuando está la guajolota enfrente,
¿Sí? Cuando está la torta de tamal, yo no sabía que así se le llamaban las tortas de tamal, pero uno aprende mucho en la retroalimentación, en estos estudios. Sí, en Aragón yo estoy hablando de la torta de tamal y me dice un señor, se llaman guajolotas. Ah, gracias por ampliar mi vocablo, señor. La guajolota. Es lo que quisiéramos. Es lo que yo quisiera que mi esposa tuviera. ¿Mandé? Arrepentimiento. Fíjense, no le damos 80 personas en un salón. Que decida. ¿Eh? Que decida. Que decida, quisiéramos decidir, ¿no? Es que no quieres dejar tu vicio, no lo has decidido en tu corazón, ¿no? Proponérselo. ¿Mande? Es que no te lo propones. Yo también lo he dicho. No sirve, ¿mande? Y me lo he dicho en el espejo. Charlie, no te lo propones, tragas porque quieres. Lo he hecho 1000 veces y sigo tragando, Elliot. Por favor, denme una respuesta que sirva. Aceptar que Jesús murió por nosotros. Aceptarnos. Morir en nosotros mismos. Lo llevo intentando toda mi vida, no sirve. ¿Tener la fe? ¿Mande? ¿Tener la fe? Sí, quisiéramos, pero no la tengo. Ayúdenme, por favor, me estoy muriendo. ¿Mande? Humillar. Humíllate, entrégate, memoriza, lee. Sí, un joven atrás. ¿Mande? Rendirse. Es la historia de mi vida. Ajá, no. Veo la guajolota y me la sigo tragando. Y mis niveles de colesterol y mis arterias peor cada día. ¿Reconocer? No. No, porque Les voy a traer mis estudios de colesterol para que vean que lo reconozco. ¿Ok? Eso no me ha impedido. Ayer cené proboleta de queso. No es lo que mis arterias necesitan. ¿Entregarte a Dios? Ay, lo llevo intentando muchos años. ¿Pasar más tiempo con Dios? Ahí ya me están ayudando, pero nada de eso sirve. ¿Orando? Quisiera yo, Charlie, pero no. ¿Orar? Sí, sí sirve. Para que vean, siglos de individualismo nos mataron. Yo tengo una relación personal con Dios. No, aquí no es de religión, aquí es de relación personal con Cristo, ¿sí o no? Somos individualistas hasta cómo describimos nuestra relación con Dios. ¿Cuál fue el gran pecado del hijo pródigo? Y fíjense, vamos a analizar al hijo pródigo desde nuestra mente occidental. ¿Mande? No. ¿Cuál fue el horror del hijo Apoyo. pródigo? ¿Mande? no necesitas apoyo. Alejarse. ¡Claro, Gina! Apoyo. No les digas. ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo? ¿Qué es lo peor? Cuando los fariseos dicen, se volvió loco el maestro. Cuando se alejó. Exactamente, Mayolo. ¿Se fue a dónde? Díganme las palabras concretas. Sí, es lo que quiere decir, pero ¿a dónde se fue? Díganme tal cual dice Lucas 15, ¿a una qué? Una provincia apartada. A una provincia apartada. Oh, ¿rompió con quién? La congregación. Con la comunidad. Lo logramos después de 10 minutos. Fíjense, jamás lo hubiéramos logrado. Nuestra mente individualista se fue de borracho, rompió con la comunidad. Cuando yo estoy hablando con la muchacha que les platicaba que dice, estoy harta de mi vida, la que se quería suicidar y se convirtió, yo le digo, tienes que cambiar 2 cosas en tu vida. Número 1, le vas a tener que dedicar tiempo a la Biblia. Número 2, y la anterior no sirve sin la segunda, tienes que cambiar tu comunidad. La santificación es un proceso no personal, es comunitario. Se los digo desde hoy, y por favor, todos los que han sido cristianos solitarios con su antifaz, todos los cristianos solitarios lo saben. Tú no puedes vivir bien fuera de la iglesia. Si tú dices, no, yo leo la Biblia a diario, yo puedo andar solo por la vida y portarme bien, tú mismo eres testigo contra ti mismo de que no puedes. Pueblo chico, infierno grande, es la verdad, pero Dios nos quiere en este infierno asqueroso llamado comunidad. Charlie, ¿eso me va a obligar a ser tolerante? Sí. ¿Eso me va a obligar a perdonar? Sí. ¿Eso te va a obligar a soportar a tus condiscípulos? Desgraciadamente, sí, qué horror. Pero quiero decir desde hoy, jamás Dios pensó que nuestro dominio propio y nuestras virtudes crecieran en aislamiento. Por eso es que Dios te mete a una iglesia y te dice, o te aclimatas o te aclimueres. Punto.
Y soportas al de al lado y sus preguntas brutísimas. ¡Ay, qué preguntas! ¡Ay! No, todos lo hemos pensado, ¿sí o no? Cuando alguien alza la mano. Digo, a mí nunca me pasó porque mis preguntas siempre causaron asombro cuando yo me empecé. Asombro de lo ignorante y bruto que era yo, ¿sí? Pero bueno, no hay forma de crecer aislados. Esa cantaleta de los cristianos que dicen, ay, yo sigo leyendo y yo sigo orando, pero yo no necesito congregarme. Dios dice, no te pitorres a ti mismo. El pecado del hijo pródigo es que rompió con la comunidad. Y ya de ahí lo que viniera. Por eso es natural que los fariseos dicen, ¿cómo no va a acabar una posilga de marranos si rompió con la comunidad? Váyanse a 2 Corintios al capítulo 6. Este ya lo leímos. Pero para que vean el truco de cómo lo interpretamos. ¿Por qué les pongo esta ilustración? Santificarás el día de reposo. ¿Se acuerdan? ¿Se han leído los 10 mandamientos de casualidad? Ok, los judíos se ponen a discutir todo el tiempo. ¿Cuándo violas el día de reposo y cuándo no? ¿Se acuerdan los conflictos de Jesús? Hay unos que dicen, puedes sanar en día de reposo, otros dicen, no puedes sanar en día de reposo porque ya estarías chambeando. Siempre están discutiendo que sí, que no en día de reposo, para no violarlo, porque es uno de los principales mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás escultura, bla, 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 santificarás el día de reposo. Y vas a descansar tú, tus siervos, tu bestia, todo el mundo va a haber un día en donde detienes el tren, aún en la siega, dice la ley. Aún en la Navidad tienes que cerrar la juguetería. ¿Qué les dije? Ah, sí, se fue el cráneo. Ok, ya regresó. 2 Corintios 6. Ok, bueno. Todos los judíos se ponen a disertar cuántos pasos puedes dar en un día de reposo sin que te agotes, sin que implique trabajo. Llegaron a X conclusión, no me acuerdo de la cantidad de pasos que podías dar en un día de reposo. Ok, el caso es que durante el día de reposo pues no te puedes ir tan lejos porque nomás tienes ciertos pasos. Entonces nada más puedes ir a la sinagoga que esté dentro de ese radio. Toda tu vida vas a la misma sinagoga. ¿Eso qué implica? Que toleras a las mismas personas toda la vida. Y les toleras sus sandeces. Ya los conoces. Ya sabes que va a alzar la mano el farol y se va a echar un chorote y todos. ¿Sí me explicó? Y nadie lo aguanta. Ya sabes que va a entrar lo que ustedes quieran. El chismoso del pueblo, el borracho del pueblo, el que ustedes quieran. Pero eso te vuelve ¿qué? Solidario. Perteneces a algo. Si algo le ayudó a Israel en su andar 2000 años, eran sus comunidades. Por eso les es tan difícil la conversión, porque lo ven como me van a expulsar de la comunidad y a dónde voy a ir. Y cuando piensan, bueno, entonces asisto con los cristianos, sí, pero los cristianos no son una comunidad. Ellos llegan, escuchan a un tipo brillante y se van. Ok, fíjense nuestro individualismo. Cuando leemos esto siempre es yo, se refiere a mí, se refiere a la comunidad. Pablo en sus sueños más guajiros hubiera estado hablándole a una persona, aquí le está hablando a toda la congregación de Corintio. Dice, que 6:16, este ya lo leímos. Ahí está. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, plural, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, no él será mi cristiano. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, por eso, miren, con tanto individualismo cuando tú le dices a una persona, no, es relación personal con Cristo. Pero entonces, ¿qué? ¿Voy a andar solo por la vida o qué? Y en las iglesias nos volvemos más que, ¿cómo les diré? Colaboradores, nos volvemos consumidores. Me gusta el estilo de adoración, me gusta el estilo de la predicación, me gusta, y Dios dice, esto no es un carro. No es si lo quieres eléctrico, estándar, automático, con o sin aire acondicionado. Aquí es donde naciste, este es tu pueblo chico, ¿y tú qué?
y tu infierno grande. Bienvenidos, yo tampoco los aguanto. Es broma. Hasta cierto punto. Ok. Hoy que no hay compromisos, ¿a quién presentan luego las personas? Te presento a mi ¿qué? A mi pareja. ¿Se imaginan que Cristo nos presentara como su pareja? Cuando te presentan a su pareja, ¿qué te están presentando? Con el que anda ahorita. ¿Están de acuerdo? O sea, hay ausencia de ¿qué? De compromiso. ¿Cómo nos presenta Cristo? Como mi esposa. Además, no se avergüenza de nosotros. Cuando Cristo nos... Digo, se debería, ¿están de acuerdo? Pero no se avergüenza. Dice que nos planchó la cara. Ni Silvia Pinal tiene tantas estiradas como la iglesia. ¿Cómo lo logró? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios ve a la iglesia, Dios ve a sus congregaciones como su esposa. Y sí tenemos uno que otro detalle, una que otra lonjita. Nos hizo cirugía mayor, nos dejó sin una sola arruga y sin una sola mancha por su sangre. Si es amor, no es libre, y si es libre, no es amor. Y ahí están los clavos que nos atestiguan y que atestiguarán toda la eternidad que Dios se comprometió con nosotros hasta la muerte. Empieza el Evangelio de Juan diciendo que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entre esas cosas el fierro. Entre esas cosas los mismos clavos que lo mantuvieron pegado a la cruz. Él pudo haber hecho así, clink, clink. ¿Saben qué, muchachos? No los aguanto. Ahí la ven, púdranse todos en el infierno. Pero Dios dio su vida y su compromiso hasta la muerte. ¿Se acuerdan? Jesús está aquí en Cesarea de Filipos y entonces le pregunta a los discípulos, justo en medio de un lugar totalmente pagano, aquí ponían sus nichos para adorar a sus dioses. ¿Se acuerdan de los nichos estos? ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Pregunta Jesús. Y unos dicen que eres Eliseo, otros que eres Juan el Bautista. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Bien dijiste, Pedro. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan que esto era la puerta al infierno? ¿Se acuerdan? Porque decían que aquí uno de estos dioses que se llamaba Pan había descendido al infierno. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él, contra la iglesia. Es como comunidad, como nosotros avanzamos al reino, como iglesia. ¿Se acuerdan del ejemplo que un día les daba? Cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán. No es que la iglesia esté recibiendo los golpes, es que la iglesia está avanzando. Estamos contra las puertas del infierno todo el tiempo, ganando las almas, avanzando el reino. Pero ¿se acuerdan que si ese día no va el otro que cargaba el tronco? Si no va el de la catapulta. ¿Cómo se refiere Dios a la iglesia? ¿Se acuerdan? Díganme un ejemplo. Alguno en el Nuevo Testamento, porque nos llama de diversas formas. El cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Sí? Imagínense que el hígado no vino hoy a chambear. El hígado de Charlie que nadie aguanta. No, es broma. Pero nuestra, ¿cómo les diré? Siglos de individualismo es yo y después yo. No preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por la iglesia. Bueno, al final del día, y aquí terminamos. Así nos dice Pedro, ¿se acuerdan? Estos somos. Solos somos inútiles. Descalabraremos a alguien si ustedes quieren. Y aún así nos tienen que lanzar. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos las piedras vivas que conforman el templo de Dios.
Dios jamás tuvo en mente los grandes edificios. Había uno y se convirtió en una cueva de ladrones y dijo, muchachos, ahí la ven. Voy a vivir en medio de mi congregación. Si tú llegas con Jesús y le dices, Jesús, tengo un super proyecto, úsame para esto y para aquello, y no llegas con alguien más, Dios va a decir, no voy a perder mi tiempo. La suma de todos es más grande que la suma de cada uno en particular. 5 cristianos que pesen 100 kilos cada uno no te da 500 en la matemática de Dios, te da 600. Ok, somos, y así nos pensó Dios, hombres comunitarios. No intenten vivir su vida aislados de la iglesia. Si no se están discipulando, discipúlense. Y los que se están discipulando, discipúlense más veces a la semana. No hay otra forma de que se desarrolle el dominio propio en nuestras vidas. Los cristianos solitarios no prosperan, porque nunca fue el plan de Dios que los cristianos fuéramos unos cuates ahí. Y sí hay que soportar al hígado, ¿están de acuerdo? Todos los grupos siempre van a tener de todo. La próxima semana les pongo otro ejemplo. Jesús se va a echar todo este camino para ir a la cruz. ¿Y qué van discutiendo los discípulos en el camino? ¿Quién es el mayor? Y luego se enchilan porque dieron madruguete Jacobo y Juan mandando a la jefa, ¿se acuerdan? Si entre los 12 había broncas, ¿qué va a haber entre nosotros? Pero los cuates aprendieron su lugar. Cada uno de ustedes, se los digo desde hoy, cada uno de ustedes tiene que descubrir cuál es su ministerio dentro de esta iglesia. Pero si alguno de ustedes dice, pues yo no chambeo, y era el riñón, olvídense. Si alguno de ustedes dice, yo no chambeo, y era los ojos, olvídense, nos vamos a estar matando. Lo que ustedes quieran. No hay cristianos inútiles, no los hay. Quítense el hígado, quítense la parte del cuerpo que quieran. Es horrible. Quítenle a un futbolista un dedo del pie. Ya le desgraciaron su carrera. Quítenle un golfista alguno de los dedos de la mano. Un pianista. Nosotros como iglesia no tocamos el piano, no jugamos golf, no somos futbolistas. Desarrollamos la actividad más importante en el mundo. Enseñamos y predicamos el Evangelio. Esa es nuestra lucha. Como dice Pablo en Colosenses, presentar a todo hombre maduro ante Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra quién? ¿Contra el cristiano? Las puertas del infierno van a hacer pedazos al cristiano siempre. Siempre. No tenemos una sola chance. Las puertas del infierno nunca van a ganarle a una iglesia unida. Y termino con esto. En todas las comunidades, en todas las iglesias, vamos a tener que aprender a soportar, a recibir de otros cristianos basura, mucha basura, y a tener bonita actitud. ¿Sí me explico? En todas las comunidades siempre va a haber ataques, celos, envidias, porque la iglesia está hecha por nosotros. Cuando encuentren la iglesia perfecta, no vayan, la van a echar a perder, mejor quédense, aquí ya nos conocemos. Qué pena. ¿Quién era tu maestro? El que hace los osos soy yo. Bueno, dice ahí en capítulo 14 que la semana pasada preguntaba Charlie, dice que cuando la iglesia está unida y entran indoctos o incrédulos, por todos son convencidos. Entonces no intenten cambiar su vida, no intenten desarrollar el dominio propio si no pertenecen a una congregación, porque es ahí donde Dios nos maldea. Y fíjense lo que le hubiéramos dicho a la persona que dice, no puedo con la pornografía, no puedo con el póker, no puedo con la dieta, no puedo con la gastadera, lo que ustedes quieran. Lee, ora, memoriza, bla, bla, bla. Lo primero que le tienen que decir es, vete los domingos. Y si quieres nos vemos entre semana, 3 veces por semana en el Starbucks para platicar. Eso cambia a las personas. Si
Si tú quieres crecer, vas a tener que cambiar tu comunidad. Si hoy estás viviendo entre incrédulos, no importa lo que intentes. La única forma en la que crecemos y nos desarrollamos espiritualmente es en el pueblo chico, infierno grande. Así lo quiso Dios. Así que, bonita actitud. Así me decía una bebé de chiquita. Bonita actitud, ¿eh? ¿Sí me explico? Entonces su mamá siempre le decía, bonita actitud. Entonces yo les digo, y bonita actitud. Oye, Charlie, es que me grilló fulano, me chismorreó. Sonríe. Y ten bonita actitud. Porque así como recibimos candela, la repartimos. ¿Están de acuerdo? Quisiera uno ser moneda de oro, no lo somos. Esta es la iglesia de Dios aquí en Satélite. Pertenecemos a G316, es nuestra congregación. Aquí es donde crecemos, nos reproducimos. Aquí es, yo espero, donde ustedes encuentren sus cónyuges, donde ustedes desarrollen a sus familias, que sean estos pasillos donde corran sus hijos felices. Aquí es donde vamos a crecer. Tenemos una historia, tenemos un origen, y Dios seguirá haciendo su obra en nosotros, siempre y cuando, miren, ¿sí? Ya no interpreten al hijo pródigo de forma occidental. Su pecado no fue emborracharse, fue la consecuencia de haber roto con la comunidad, por haberse ido a una provincia apartada. Oh, ahí es donde gritaron los fariseos. Nosotros, se fue a Las Vegas a echar unos quiebres, o a Cancún, o a Acapulco. ¿Qué tanto la arman de jamón? Pero para los judíos esto es como abandonar. Abandonó a su padre, su comunidad, su idioma, su nación, sus raíces, su comida, sus costumbres. Bueno, ok, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, pues aquí estamos como tu pueblo, Dios, como la comunidad que ha querido servirte, Señor. Dios, danos amor los unos por los otros, que podamos ser uno como tú y Jesús son uno, Señor, para que el mundo sepa que Jesús es Dios, que jamás, Dios, intentemos vivir en nuestras propias fuerzas. Danos amor por la iglesia por la que tú moriste, Dios, por tu gente, y ayúdanos, Dios, a ser una comunidad que avance el Evangelio, y sobre todo, Dios, que avance el amor entre nosotros. Danos paciencia, Dios, danos tolerancia. Ayúdanos a ser prontos para perdonar. Te lo queremos pedir todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vayámonos.